Hoy vamos a destruir un mito, que si tienes un carro con transmisión automática te importa mucho. Por fin vamos a aclarar todas las preguntas y todos los mitos que hay alrededor de si cambiarle o no el aceite a tu transmisión. La transmisión es una parte bien importante de tu vehículo. Y todas las partes que son bien importantes son bien caras de reemplazar. Ahora, es una parte que es muy compleja, entonces no es nada fácil que tú mismo le puedas dar servicio o tú mismo la puedas reparar. Por eso, si te metes en problemas con tu transmisión, lo más seguro es que te vas a tener que deshacer de un buen de billetitos. Y es que, por alguna extraña razón, por pinches mensos, es bien fácil que se nos pase el servicio de la transmisión. No le damos la importancia necesaria a estar cuidándola y a estar revisándola. Muchos otros no saben cuándo hay que hacerle los mantenimientos preventivos. Y ahora algunos fabricantes dicen que las transmisiones vienen selladas de por vida. Obsolescencia programada. Algo que no es un mito es que sin importar qué transmisión tengas, tu transmisión lleva fluido. Y este fluido se calienta y se enfría con los ciclos normales de la transmisión. Y esto hace que se degrade. La verdad, el peor enemigo de todos los fluidos de transmisión es el calor. Y por eso mismo hay que reemplazarlo. Lo malo es que alrededor de toda esta incertidumbre se crearon varios mitos. Son 3 los principales. Así que ahí les va el primer mito. ¿El aceite de transmisión se tiene que cambiar? Y esta es pregunta. Y si sí, ¿cada cuánto tiempo? Esta es una pregunta real que tienen muchos. La respuesta para esto es bien fácil. Es un hack que siempre les doy. Revisa el manual de usuario. En el manual de usuario te va a decir cada cuándo debes de hacer revisiones del fluido y cada cuándo debes de hacer cambios del fluido. Si acaso no tienes manual de usuario, te voy a dar un tip. Más o menos cada 20,000 kilómetros debes de revisar el fluido para revisar niveles y para revisar el estado en el que se encuentra. Y más o menos cada 100,000 kilómetros tienes que cambiar el fluido. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa del manual de usuario. Muchos carros modernos dice que las transmisiones vienen selladas y que no es necesario ni revisar ni cambiarle el fluido a la transmisión. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Lo que te diga no es cierto. Como yo les digo, los fluidos se degradan por el calentamiento de la transmisión, el cual es normal. Y aparte, las transmisiones vienen ventiladas a la atmósfera. Entonces se puede meter humedad, se puede meter polvo y alguna que otra basura. Por eso yo creo que eso de las transmisiones selladas es un tema de obsolescencia programada. Y sí, hay que reemplazar y cambiar el fluido de estas. Y eso no te lo va a decir en el manual de usuario. Por eso ahorita te voy a decir cómo debes de revisar el fluido. Esto también sirve mucho en el caso de que tu carro sea usado y tú no tengas la certidumbre si le hicieron servicios o si lo tenían muy abandonado y no le echaban cariñito. Así que lo primero que tienes que hacer es, si tu transmisión viene normal, va a tener una bayoneta. Los güeros le dicen dipstick o es una varilla para checar el nivel prácticamente. Y lo que vas a hacer va a ser sacar esa varilla y vas a tener un papel blanco de preferencia y vas a hacer que las gotas de ese aceite que tiene la varilla caigan en el papel blanco para que tú puedas observar la condición del fluido. En el caso de que tu transmisión sea sellada, ya te dije, esto es pura mentira, no vienen selladas. Todas las transmisiones tienen un tapón de llenado y tapón de vaciado. Lo único que te quitaron de ahí fue la bayoneta para que tú no lo puedas revisar de manera fácil. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de los fluidos de transmisión? Bueno, ahí te va. Si el fluido está en muy buen estado y no necesitas cambiarlo, el color del aceite va a ser un rosa brillante. Así se ve nuevo, no tiene pierde. Es importante revisar que ese fluido no tenga residuos porque esto te puede generar un problema. Si el fluido ya está gastado y necesita un cambio, tú lo vas a ver un poco más cafezoso, más oscuro, pero se va a seguir viendo tonos rosaditos. Y otra vez, no debes de tener absolutamente nada de residuos. Y por último, si el aceite ya está malo, ya no sirve, ya está quemado, lo vas a ver negro, muy negro, como aceite quemado normal. Aparte de eso, puede ser que llegues a apreciar olor a quemado. Y además es bien común, si ves el aceite de esta manera, que va a tener residuos. Con esto ya sabes checar el estado del fluido de tu transmisión. Ya sabes si está bien, si todavía aguanta, si hay que cambiarlo o si de a tiro está muy malo. Y esto nos lleva al siguiente mito.
¿cambiar el fluido de tu transmisión va a dañar la transmisión? La respuesta puede que te sorprenda y no llegues a conclusiones antes de que veas la explicación completa. No importa la condición en la que se encuentre el fluido de tu transmisión. Si tú cambias el fluido, este no va a dañar la transmisión. Ahora, esa es la respuesta fácil, ya te dije, no te adelantes, aguanta. Porque si lo ves como yo lo veo, el fluido no va a causar que una pieza falle, sino la condición de la pieza que está mala va a causar que tu transmisión falle. En el caso de las partes suaves, si las bandas o las pastas o cloches, como les digas, ya están malos, el cambiarle el fluido no los va a hacer ni más malos ni más buenos. En el caso de las partes duras, los tambores, los valeros, los engranes, si están malos, el cambiarle el fluido, aunque esté bueno o aunque esté malo, no va a hacer que estos se hagan más malos. Otra vez, si tu transmisión está en buen o mal estado, el cambiar el fluido no va a cambiar la condición de tu transmisión. Pero este mito se originó por dos razones y ahí te van. La primera, si los cloches de tu transmisión o las pastas de tu transmisión, como les dicen en mi rancho, ya tienen un desgaste considerable y el fluido de tu transmisión tú lo percibes como un fluido que ya está completamente malo, ya está quemado y tiene residuos, cuando tú cambias el fluido de tu transmisión es muy probable que vayas a causar que ésta se empiece a patinar, porque los cloches que ya están dañados ya no van a tener la fricción suficiente para poder pegarse y poder funcionar correctamente, y esto te va a obligar a que tengas que cambiarlos. Sí, por un cambio de fluido vas a tener que cambiar las pastas o los cloches de tu transmisión, y esto es más que nada porque todos esos residuos que tenían tu transmisión ayudaban a que los cloches o las pastas tuvieran la fricción correcta y pudieran pegarse de manera correcta y seguir funcionando. Por eso, si tú ves el fluido bien negro y tiene muchas partículas, no le hagas un enjuague de aceite completo, porque puede hacer que tu transmisión deje de funcionar y vayas a tener que repararla. Pero otra vez, esto no fue culpa del fluido, esto fue culpa del maltrato que le dieron a la transmisión y que no le hicieron los cambios de fluido o los enjuagues de fluido necesarios. Que ojo, porque de esto viene el siguiente mito: los cambios contra los enjuagues de aceite. ¿Qué es un cambio de aceite? ¿Qué es un enjuague de aceite completo? ¿Y cuándo debo hacer uno u otro? Primero, ¿cuál es el cambio de aceite a la transmisión? Este es el que se hace más común. Lo que vas a hacer es, vas a quitar el tapón de drenaje o el cárter, dependiendo del tipo de transmisión y del diseño que tengas. Vas a cambiar el filtro, muy importante. Y después vas a rellenar con fluido. Con este proceso cambias más o menos de 4 a 6 litros de fluido, cuando las transmisiones deben de llevar alrededor de 11 o 12 litros de fluido. Entonces, si te fijas, no lo cambiaste todo, solamente cambiaste la parte que estaba en el cárter. Ahora, ¿qué es un enjuague de transmisión? El enjuague de transmisión es cuando cambias por completo el fluido. Esto lo que haces es, generalmente quitas el cárter, quitas el tapón de drenaje, pero esto lo haces solamente para poder cambiar el filtro de la transmisión. Ya que cambiaste el filtro de la transmisión, lo que vas a hacer es vas a localizar las líneas de entrada y de salida del enfriamiento de la transmisión y por ahí vas a bombear fluido nuevo. Esto va a hacer que se reemplace por completo el fluido de tu transmisión y tengas fluido fresco 100%. Aquí le vas a estar metiendo 10 o 12 litros de fluido más o menos. Y esto va al mismo tema que decíamos hace rato. Si tu fluido está bueno, no tienes ningún problema en hacerle ya sea un cambio de fluido o un enjuague de fluido completo. Si tu fluido ya está gastado pero todavía está en condiciones de trabajo, no tienes problema en hacerle un cambio de fluido o un enjuague de fluido completo. Aquí el tema es que si tu fluido está bien quemado, no te metas con enjuagues, solo hazle los cambios de fluido normal. Una vez que haces esto, solo queda checar el nivel y rellenar conforme sea necesario. Y esto hay que hacerlo así porque si haces un enjuague de fluido, lo que va a pasar es que aparte de que se van a patinar tus cloches, puedes ocasionar que todo ese fluido nuevo vaya empujando los residuos que habían dejado el fluido viejo y toda esa basura
se puede ir a la caja de válvulas. Y aquí es donde te puedes hacer problemas muy latosos en cuanto a que de repente ya no entra alguna velocidad o a veces no quiere cambiar la velocidad, le tienes que acelerar más o tiene que juntar mucha presión la transmisión para hacer el cambio. Esto pasa muy común cuando tu aceite ya estaba bien malo y le hiciste un enjuague de fluidos completo. Entonces de ahí es de donde vienen estos dos mitos que son los más latosos, pero vamos a resumirlo rápido. Primero, checa tu manual de usuario. Ya les dije, este es un hack bien clarito. Ahí te debe decir cuándo revises el fluido de la transmisión y cuándo hagas cambio de fluido de la transmisión. Si no sabes, revisa cada 20,000 kilómetros y cambia cada 100,000 kilómetros. En el caso de que tu transmisión sea sellada, no vas a tener la ayuda del manual de usuario. Usa el tip que te acabo de dar. Ya que revisaste el fluido, ve en qué condición está y de ahí toma una decisión de qué tipo de servicio le vas a hacer. Y por último, y este es bien importante, solamente usa el fluido recomendado para tu transmisión, porque en fluidos de transmisión sí hay muchísimas diferencias. El tipo de aditivos que tienen, el tipo de modificadores de fricción y el tipo de prestaciones de este fluido puede cambiar mucho de uno a otro. Por eso investiga muy bien qué fluido lleva y solo ponle de ese. Aquí si le pones un fluido, aunque tu transmisión estaba bien buena, pero le pusiste uno de otra cosa, la puedes mandar a la fregada. Y pues bueno, espero que con esto se haya quedado aclarado los mitos sobre el fluido de transmisión. Si te quedaron preguntas, te invito a que te conectes a los live streams que hacemos los lunes y los jueves a las 5 p.m. en todas las redes de Performance Customs.